Antes de empezar, si tienen dudas, preguntas, han podido revisar el capítulo del libro. Eh, ¿Cómo ven el tema? ¿Sencillo, difícil? ¿Qué me dicen? Bueno, entonces si no hay dudas, preguntas, vamos a empezar. ¿Quién quiere mostrar cómo hizo el ejercicio de la tarea y explicarlos a todos para ver? ¿Quién es voluntario? Bueno, entonces, si no hay voluntario, vamos a ver, vamos a dar punto 2 a quien, para el final, a quien quiera presentar cómo hizo la tarea. Profe, si quiere Bueno, yo lo hago. bueno, listo, Sebastián. Voy a compartir pantalla para que puedas mostrarnos. Ok. Mientras Sebastián va poniendo todo listo, no sé, aprovecho para preguntarle a los que llegaron tarde si tienen preguntas del tema, si ven que es muy complicado o por el contrario está muy fácil, no sé, quiero saber qué están pensando ustedes. Sebastián, ¿cómo vas ahí? Ya tienes el ejercicio ahí. Ay, yo tenía. ¿Lo proyecto yo? Sí, sí, estamos Ah, esperando que... pensé que lo. No, es que. Bueno, ya me toca buscarlo en el correo porque no. Pensé que lo iba a proyectar a usted. Ah, ok. Un momento.
Ahí puede ver la pantalla. Sí. Si quieres dar como más zoom al documento. Ahí. Ok, sí. O sea, el ejercicio de estar en la situación inicial con los respectivos esfuerzos en Y y en X y los cortantes. Entonces, como podíamos ver, los esfuerzos en X iban entrando, así que eran negativos, y los de Y iban saliendo, así que positivo. Y el cortante, según el regla de la mano, era positivo. Hacíamos el dibujito de Moore porque no nos daban como el ángulo que nos venían dando en los ejercicios anteriores. Y nos preguntaban por lo menos los esfuerzos principales, que son esfuerzo 1 y esfuerzo 2. El esfuerzo 1, que es como el que está aquí en el extremo, vemos que era el radio más el promedio, que esa es la fórmula, y me dio que era 226.55 megapascales. El esfuerzo es la misma, pero con el signo contrario, negativo, para que quede este pedazo de acá. Me dio que era menos Ok, 176. dame un momento. Lo que quisiera es como que, por ejemplo, cuando tú señalas la coordenada de la cara uno, o sea, ve un poco más lento para que todos entiendan qué fue lo que hiciste. ¿Qué quiere que señale los esfuerzos? No, me refiero a que, por ejemplo, expliques, ok, primero tomamos la cara uno que tiene este esfuerzo y estas son las coordenadas y lo ubicamos en este punto y así Ok, ok, y ok. por qué positivo, por qué negativo, o sea, como que cuál fue la línea de pensamiento que seguiste para llegar Para a crear el construir círculo. correcto. Ok. Bueno, en la cara uno, según la regla de la mano, el índice, la fuerza que vemos ahí está en contra, así que podemos expresar que es negativo. Entonces, las coordenadas, los positivos son para abajo, y en los cortantes y en los esfuerzos normales son hacia la derecha. Entonces, ya sabemos que el normal va ahí en sentido de la izquierda, y vemos que el esfuerzo cortante es positivo, entonces lo ubicamos aquí, menos 150 y el 100. Entonces es nuestro punto 1. El punto Ok, 2, cuando rotamos la mano, ahora el cortante nos da negativo y el normal nos da positivo. Entonces nos da 200 y menos 100. Ubicamos acá que este sería el punto 2. Tiramos la línea y nos da y ya podemos tirar el círculo, por así decirlo. Entonces vemos que no pasa por el, por el origen o por el vértice, el origen del marco de referencia que planteamos. Y vemos que pasa por aquí. ok, Bueno, este punto de aquí lo podemos identificar al utilizar esta fórmula aquí, que sería el promedio de los esfuerzos, y nos da exacto 25 megapascales. Es el valor que está aquí. ok. Entonces, por ejemplo, recuerden a todos que cuando calculan el esfuerzo promedio, ok, ese valor va a corresponder con el intercepto de la línea que conecta las dos caras con el eje de los esfuerzos normales. Ojo con eso. Que continúa, Sebastián. Ok. Bueno, una vez pintado el círculo, nos piden los esfuerzos principales. Entre los esfuerzos principales están esfuerzo 1, esfuerzo 2 y tangente dos veces el ángulo P, que el ángulo P, si yo no me equivoco, sería como quien dice este de aquí, ese que se forma aquí, ¿cierto? Es Ok, como que el, ok, mira, el mira. que, el que rota, el ángulo con el que rota la pieza, ¿no? Correcto. Entonces, mira qué es lo que va a pasar. La cara que tú tienes uno y 2, correcto. Eh, ellos forman un ángulo con el esfuerzo, con el eje de los sigmas, ¿cierto? Ajá. Ese ángulo entre la línea de las caras uno y 2 con el eje horizontal, con el eje de los esfuerzos normales, qué valor tiene ese ángulo? Eh, Nos da menos 14. Menos 14. El, Ok,
Menos 14.6. Ok, entiendo. O sea, tú usaste como la ecuación para calcularlo. Sí, las ecuaciones, o sea, yo lo hice todo con las ecuaciones que estaban ya, al pie de la letra. Ok. Bueno, no, está bien. Sino que, por ejemplo, quería que practicaran con el círculo. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, hay ese ángulo que están formándose, lo podemos calcular como tangente a la menos 1 de 100 sobre 175. ¿Qué sería esto de aquí, no? Exacto, ¿cuánto es ese ángulo? Déjame ver. Que me dio 29.7. Pero bueno, a mí me dio uno fue 30.1. No, no, no. Cuidado, cuidado, todavía no hemos llegado allá. Ok. Entonces mira que el ángulo entre esa línea que formó el diámetro, la línea que representa las caras 1 y 2, con el eje de los esfuerzos normales, me daba 29.7. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Y ese es el ángulo con Significa el que rota el cubo. el cubo debe girar la mitad de este ángulo. ¿Cómo Ok. así? Por ejemplo, si mira el punto 1, correcto, de tu dibujo, el punto de la cara 1, y trata de conectarlo con sigma 2, ¿cierto? Vas a girar en sentido horario. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, el cubo, la cara 1, si tú la giras 29.7 entre 2, que viene siendo 14.8, si tú la giras 14.8 en sentido horario, vas a tener una cara que está soportando un esfuerzo de compresión de sigma 2. ¿Está claro eso? ¿Tienen ¿Entendieron a lo que me refiero? ¿Dudas, preguntas? ¿Puede repetirlo, profesor, por favor? Okay. Lo que acaba de decir. Okay, voy a dibujarlo acá en Dejo de la presentar. diapositiva. Sí, dale. Detén la presentación y ahora continúas. Me refiero a esto. Ok. Entonces, Sebastián ya tiene su círculo de Moore. Ya tienen su círculo de Moore, que es algo así. Ok. Este es la cara 1, esta es la cara 2. Ok. En los ejes, este es sigma, este estado positivo. Entonces, ¿a qué me refiero yo? El ángulo que hallamos de 29.7 es este ángulo, 29.7 grados, que viene siendo este mismo ángulo que tenemos aquí opuesto. ¿Está ahí? ¿Estamos claros? ¿Dudas, preguntas de cómo hallamos este ángulo? Antonio, ¿está claro? ¿Está aquí esta parte? Sí, está ahí, sí, por favor. Ok. Entonces, lo que yo le decía a Sebastián era, bueno, nosotros sabemos que los esfuerzos normales máximos o los esfuerzos principales van a ser sigma 2 y sigma 1, ¿ok? Que representan estos puntos aquí. Vienen siendo los valores de esfuerzos normales máximos para cualquier orientación, ¿ok? Entonces decimos, bueno, si estamos en la cara 1 y me voy a mover en esta trayectoria hasta el esfuerzo sigma 2, quiere decir
que tengo que girar en el círculo de Moore, tengo que rotar 29.7 grados la cara 1, ¿cierto? Pero recordemos que los ángulos en el círculo de Moore son ángulos dobles. Entonces quiere decir que la cara 1 la debemos girar de esta manera. Esta es la nueva cara 1'. En esa cara 1' que ha girado un ángulo de 14.8, 14.8 es la mitad de 29.7. Esa cara 1' es el nuevo punto, vamos a llamarlo acá en el círculo de Moore 1'. ¿Ok? ¿Y qué esfuerzos o cuáles son las coordenadas de ese punto 1'? Pues tiene cortante 0 y el sigma, el esfuerzo normal, viene siendo un esfuerzo de compresión de sigma 2. ¿Qué valor te dio sigma 2, Sebastián? Menos 176.56. ¿Fue porque era 0? Mira aquí en estas coordenadas del punto 1', el que tenga un círculo verde en el dibujo. ¿Se alcanza a verlo? El círculo verde. Sí, profe. La cara 1'. Ese punto verde, ese círculo verde, representa la cara 1'. Las coordenadas de ese punto son sigma 2 en el eje de los esfuerzos normales y 0 en el eje de los cortantes. ¿Ok? Mira que también esa es la definición de los esfuerzos principales. Los esfuerzos principales tienen la característica o propiedad que van a ser los esfuerzos de mayor magnitud normales y el cortante es 0 en esa escala. ¿Ok? ¿Sí, sí está claro cómo lo hicimos? Sí, profe, gracias. Ok, claro. Profesor. Sí, Antonio, creo que me vas a preguntar. No, que sí, que sí. Gracias. Ok. Bueno, dudas, preguntas que tengan hasta aquí, hasta este punto. ¿Está claro eso? Entonces, mira, por ejemplo, en los resultados, si uno usa las ecuaciones, ese ángulo de 14.8 debe dar negativo, ¿cierto? Ya, pero si uno usa de pronto la gráfica, pues ya sabemos el ángulo, el valor, la magnitud 14.8 y tenemos que tener presente cómo giramos o cómo nos movemos de la cara 1 a la cara 1'. En este caso fue sentido horario. Por esa razón, en ese mismo sentido es que giramos nuestro elemento de volumen. ¿Ok? Esa es la razón por la que dibujamos el eje de los cortantes positivo hacia abajo, para que los sentidos de giro concuerden. ¿Ya? Es la única razón. Es posible que en otros libros, si ustedes leen otros libros de mecánica de sólidos, el esfuerzo cortante lo dibujen hacia arriba. Pero si hacen eso, deben tener cuidado, es que si ustedes giran en el círculo de Moore en sentido horario, después el elemento de volumen hay que hacerlo en sentido en contra de la manecilla de reloj. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado para ver qué convención está usando el libro que estamos leyendo. No quiero que se confundan ahí. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas a este punto? Claro, sencillo, fácil, difícil. Bueno, entonces, dale, Sebastián. Profe, una pregunta. Emilio. En el caso de, por ejemplo, yo hice la figura, el círculo lo hice a escala en AutoCAD. Ok. Y entonces, por ejemplo, el esfuerzo promedio, o sea, el punto en el que intersecta, pues simplemente me lo daba por coordenada, no tenía que hacer el cálculo, ¿verdad?
Correcto, Emilio, exacto. La idea más de la tarea era que usaran el círculo de Mohs. Yo entiendo que la otra opción es las ecuaciones. Cuando uno va a hacer un programa o algo de cálculo, pues es mejor tener las ecuaciones. Pero la idea es que practiquen con ambos enfoques. ¿Okay? Sirve como para comparar que uno no haya hecho un error o algo, tener dos caminos y en ambos debe dar lo mismo. ¿Okay? No hay problema. Por ejemplo, en AutoCAD tú puedes sacar el radio de los dos puntos enseguida, las distancias, los ángulos. O sea, la idea es como que lo puedan hacer de esa manera fácilmente. ¿Ok? Ok, Sebastián. Entonces sigue con la tarea. Voy a dejar de Bueno, presentar. ¿Sí? yo cómo puedo identificar de que eso gira en horario. Ok, mira cómo voy. Tú empiezas desde el punto 1, o creo que dejé de compartir. Pero, por ejemplo, tú empezabas desde el punto 1 y vas hasta el punto 1'. O sea, coge el camino más corto, ¿ok? O sea, puedes ir en el otro sentido, pero es más largo. Ya ves en el camino más corto que te conecta los dos puntos, ¿ok? Entonces mira que pasamos desde 1 a 1' en sentido horario. ¿Sí está claro, Carlos? Más o menos, profe. Ok, dale. Aquí vamos a seguir viendo el problema y ahí de pronto queda más claro. Ok, Sebastián. Sigue con el problema. Bueno, después me pedían los esfuerzos cortantes máximos y el esfuerzo promedio. Ok. Espera un momento ahí. O sea, ya hicimos, vimos que el esfuerzo sigma 2 era 176 megapascales a compresión y ahí vamos a tener esa carga 1'. ¿Cómo calculaste sigma 1? Señor, ¿Cómo calculaste sigma 1? ¿Cuánto te dio y en qué va esa tensión, compresión? Háblanos un poco de eso primero. o sea, según la ecuación a mí me dio 226 positivos, o sea que estaría tensión. Ok, correcto. Entonces mira en tu dibujo, el círculo de Mohr, es como si la cara 2 se moviera hasta esa cara 2'. ¿Sí lo ves? Correcto. Y también es el mismo ángulo, serían, entonces no hay problema. Ok, entonces mira que hasta ahí lo único que hemos hecho es calcular esfuerzos principales y saber cuál es la orientación de esos esfuerzos principales. Ok, ¿está claro todo? ¿Dudas, preguntas que tengan aquí? Ahora, es un problema prácticamente distinto allá. ¿Cuál es el esfuerzo cortante máximo y en qué plano está orientado? Entonces, muéstranos cómo lo hiciste, Sebastián. O sea, según la ecuación cortante, la orientación sería con esta fórmula que es el teta S. Y me dio que era 31.1 positivo, entonces es que va en contra de las manecillas del reloj, ¿cierto? Y luego calculé el esfuerzo máximo y el esfuerzo máximo me dio que era 201. Aló. Profe, está motivado. Yo te escucho, pero no sé, profe, qué. Oh, ok, es que puse el mute. Bueno, entonces mira, ya vi que colocaste que el ángulo de giro, ¿cierto? Te dio 30 grados, ¿ok? Ese ángulo de giro positivo significa que si tu cara 1 debe girarse 30 grados en el sentido contrario a las manecillas del reloj para tener la orientación donde tienes el cortante máximo, ¿ok? Voy aquí
en mi presentación a dibujarlo para que todos puedan observar a qué me refiero. Entonces, por ejemplo, en ese caso, el ángulo de 30.2, si nosotros, voy a presentar aquí. Ok. Entonces, miren, si nosotros estamos en la cara 1, en el punto que representa la cara 1, y queremos saber cuál es el cortante máximo, por ejemplo, nosotros podemos pasar una línea vertical desde el esfuerzo promedio hasta este punto. Este punto que tenemos ahí va a ser nuestro cortante máximo. ¿Ok? El valor que tenga ahí ese punto, la coordenada. Ahora, si nosotros calculamos este ángulo que está entre la línea que define las caras 1 y 2 y esa línea azul que dibujé vertical, debe ser cercano a 60 grados. ¿Ok? Si lo hacen en escala o en un programa, pueden sacar el ángulo, debe ser cercano a 60 grados. Eso quiere decir que desde la cara 1 hasta una cara, vamos a llamarla 1 asterisco, si nosotros debemos rotar 60 grados en el círculo de Moore en ese sentido, en nuestro elemento de volumen, la cara 1 debe girar en el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Ok? ¿Cuántos grados? La mitad de 60. ¿Ok? Esta es mi cara 1 asterisco ahora. En esa cara, ¿qué coordenadas hay en el círculo de Moore? Tenemos el cortante máximo y además tenemos un esfuerzo promedio normal, positivo. ¿Ok? Si está claro, lo entendieron cómo hallamos ese nuevo estado de, bueno, es el mismo estado de esfuerzo medido en otro sistema de coordenadas. En verde está dibujado el cortante, que va a ser el valor del cortante máximo, que viene siendo positivo, y el esfuerzo normal corresponde al esfuerzo promedio, que son 25 megapascales, y es a tensión, por eso está saliendo del cubo. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Profe, ¿podría repetir por qué dio 60 grados? Ok. Recuerda que este de verde es 29.7. Entonces ese de 60 grados debe ser, el azul debe ser 60.3 grados. ¿Sí lo ves? O si lo quieres hacer, tú conoces las coordenadas del punto 1, ¿cierto? De la cara 1. Entonces ahí puedes hacer otra vez tangente o puedes usar senos. Por ejemplo, el radio tú lo conoces. Entonces si tú haces seno a la menos 1 de 100 sobre el radio, te debe dar el ángulo de 60.3. O si tú haces, por la geometría aquí sabemos que la suma de esos ángulos debe ser 90 grados. Entonces también lo puedes sacar así. O sea, hay muchas formas de hacerlo, no les quiero decir como que no, siempre háganlo de esta manera, porque depende de cada uno de ustedes cómo ve el círculo y cómo ve la geometría del problema. ¿Ok? Sí te respondí la pregunta, claro. Sí, profe. Ok. Profe, Entonces, y ¿sí? esa cara 1' siempre está ubicado en ese punto. ¿Cómo así? No te entiendo. O sea, usted me dijo que
la cara 1' es el círculo verde que usted hizo ahí, ¿no? El azul, exacto. El cubo azul que tenemos ahí viene siendo nuestro elemento de volumen rotado 30 grados, y en esa dirección es donde nosotros tenemos los cortantes máximos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo generamos ese dibujo? ¿Cómo yo hice para hacer ese dibujo? Mira que yo empiezo desde la cara 1, esa es mi referencia. La cara 1, si la vemos aquí en el dibujo, es esta cara que tenemos al inicio del problema. ¿Ok? ¿Y qué ángulo tenemos aquí? Tenemos 0 grados. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros calculamos, si usamos la ecuación y calculamos teta S, que viene siendo la orientación donde tendríamos el cortante máximo, esa cara la usamos como referencia para girar en el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Ya? ¿Por qué usamos esa cara? Mira que también esa fue la cara que utilicé en el círculo de Moore. Aquí tengo la cara 1 y me muevo, voy rotando, giro en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta llegar a la cara 1 asterisco. ¿Ok? O sea, la idea como les decía, la idea de tener el esfuerzo cortante positivo hacia abajo en el círculo de Moore es para que concuerde nuestros giros, ya, para no tener esa confusión. Si está claro, preguntas, hagan todas las preguntas que tengan. La idea es que quede este tema claro. Profe, yo me refería a la primera cara que usted hizo, al 1'. Ok, O sea, la que está en el cubo que está en negro. sí, o sea, lo que yo pregunté es si la cara 1' siempre va a ser ese punto que usted seleccionó en verde. Ok, pues depende. ¿Por qué? Porque no sabemos cuáles los dos puntos 1 y 2 iniciales en el círculo. Por ejemplo, ¿qué tal que hubiésemos empezado con que donde está 2 aquí estuviese 1, ahí donde lo dibujé en azul? ¿Sí lo ve? Entonces mire que giramos 27 grados en sentido contrario a manecillas de reloj, y ahí esa cara va a tener un esfuerzo sigma 1. O sea, cada problema es distinto. No siempre 1' va a ser en esa posición. Depende de nuestro estado de esfuerzo inicial, donde empezamos. Okay. ¿Dudas, preguntas? ¿Está claro? Ahora, por ejemplo, ¿quién me dice, ok, esta cara que tengo acá, 2 asterisco, la que voy en el cubo, en el elemento de volumen azul, esa cara, ¿qué esfuerzos va a tener? ¿Quién me dice? Profe, pero los valores. Sí, los valores.
Profe, no son 25 megapascales. Correcto. ¿Atención o compresión? Atención. Correcto. Mira, es el mismo esfuerzo promedio. Y el cortante, El cortante es el valor máximo, que es correcto. el mismo radio, o sea, 201.5 creo. Ok, pues mira que es la misma magnitud, pero con signo negativo, porque estamos del lado donde es negativo el cortante. Ok. ¿Está claro todo? ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, ¿esos valores cómo se sacaron? El esfuerzo promedio es sigma X más sigma Y sobre 2. Ese es el esfuerzo promedio. ¿Ok? En este caso, en el caso del problema que tenemos, va a ser, voy a escribirlo acá arriba, ¿cuánto es sigma X? Menos 150. Sigma Y, 200 sobre 2. Eso nos da 25 megapascales. Ese sigma promedio en el círculo de Moore es nuestro centro del círculo. ¿Sí lo ven? Entonces, las coordenadas de los puntos donde tenemos esfuerzos cortantes máximos, la coordenada en sigma corresponde al mismo sigma promedio. ¿Ok? Lo que cambia entre la cara 1 asterisco y 2 asterisco, que yo tengo aquí dibujado en azul y en amarillo, es que el cortante es positivo en la cara 1 asterisco y negativo en la cara 2 asterisco, pero la magnitud es la misma, es el valor del radio del círculo de Moore. ¿Ok? Ojo que eso depende de cada problema, dónde es positivo o negativo, de dónde empecemos. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces miren que esta es una forma, una herramienta muy visual para calcular los esfuerzos máximos, mínimos, eh, los esfuerzos principales, las orientaciones de los planos donde se generan esos esfuerzos principales. Entonces, la idea es que estén familiarizados con este tipo de problemas. Miren que en teoría no necesitáramos de las ecuaciones. ¿Ya? Si ustedes las quieren usar y se sienten cómodos, está bien, no hay problema. ¿Ok? Ustedes decidirán qué método van a usar. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a terminar con este ejercicio. ¿Ok? Dice, determine los esfuerzos principales, el esfuerzo cortante máximo y las orientaciones en que están. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo. Voy a hacerlo en Paint para que quede mejor. Ok. Entonces dice, tenemos la cara 1. ¿Quién me dice cuáles son las coordenadas de la cara 1? Cero y menos 30, ¿no? 0 y menos 30, correcto. Sebastián. ¿Y las coordenadas de la cara 2?
50 y 30. Correcto, positivo ambos, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo de rapidez. Sí. Ok, entonces la cara 1 tiene un esfuerzo normal de 0 y un cortante negativo de 30 megapascales. ¿Ok? Esta es la cara 1 aquí. La cara 2 tiene un esfuerzo cortante de, a ver aquí, de 30 y un esfuerzo normal de 50. Entonces sería ok. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos 50 megapascales menos 30 megapascales y acá arriba serían menos 30 megapascales. ¿Ok? Entonces, una línea que una la cara 1 con la cara 2 viene siendo el diámetro de nuestro círculo de Moore. ¿Ok? Hacer el círculo. ¿Ok? Sería algo así más o menos. ¿Ok? ¿Entendieron esta parte? ¿Dudas, preguntas? Lo único que hemos hecho es las dos caras, las coordenadas de esas dos caras nos van a definir cuál es el diámetro del círculo de Moore, que es la línea verde, y trazamos el círculo. ¿Ok? ¿Quién me dice qué valor tiene el punto donde la línea verde toca al eje de los sigma? ¿Cómo van ahí? Vamos a preguntarle aquí. Eri, ¿estás por aquí?
Nada. Vamos a preguntarle a Jorge Blanco, ¿estás por aquí? Nada, tampoco. Miguel Solano, ¿estás por acá? Nada. No. Sebastián Múneva, ¿estás por aquí? Nada. Entonces, ¿quién quiere responder la pregunta? Profe, yo estoy acá. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿qué valor tiene el esfuerzo cuando la línea verde toca al eje de los sigmas? Ahí sería 0, ¿no? No, cero Profe, es 25. donde se unen las dos líneas negras. Profe, repita la pregunta, por favor. La mitad Ok. sería 25. La pregunta, 25, profe. exacto. La pregunta era, ¿qué valor tiene el esfuerzo donde la línea verde, que nos define las dos caras del cubo, esa línea verde toca el eje de los sigmas en un punto? La pregunta era, ¿cuál era ese valor del esfuerzo? ¿Okay? Entonces, Profe, si el Alan me círculo dijo fuera que, geométrico, sería 0, ¿verdad? Si fuera geométrico, ¿no? ¿cómo así? Es geométrico. O sea, me refiero a que, digamos, la línea verde pase por el punto 0, 0. O sea, por literalmente la mitad del círculo. O sea, cuando Mm, tau y sigma estén perfectamente acomodados. Pero ten cuidado porque, por ejemplo, el círculo siempre es simétrico. O sea, es que depende es de tu estado de esfuerzo. Ya, cada estado de esfuerzo es distinto. Ahora, por ejemplo, en este caso, exacto, la línea verde va a tocar en el punto de 25 megapascales. Esos 25 megapascales, en este caso, por casualidad, corresponde al esfuerzo promedio. ¿Ok? Ahora, aquí vamos a colocar sigma promedio igual a 25 megapascales. ¿Quién me dice cuál es el radio de ese círculo? Profe me dio 39. 39 megapascales. Entonces, si ese es el radio de ese círculo, ¿cuánto da sigma 1? Siendo sigma 1 el esfuerzo principal mayor. Profe, el sigma 1 se suman, ¿verdad? O sea, el promedio con el radio, ¿cierto? Correcto. Entonces es 64. Ok. ¿Y cuánto sería sigma 2? Menos 14. Profe, a mí me está dando menos 14.1 megapascales. Entonces miren que ya tenemos prácticamente todo lo que necesitamos, ¿cierto? Ahora,
Voy a colocar aquí S2 como sigma 2. La pregunta es, ya tenemos sigma 1 y sigma 2, que vienen siendo los esfuerzos principales. Tenemos el radio, que es 39 megapascales, que es el mismo cortante máximo. O sea, si la pregunta fuera, ¿cuáles son los valores de los esfuerzos principales y cortante máximo? Ya los tenemos. Sin embargo, también es importante definir cuál es el ángulo de la orientación en el que nosotros tenemos esos esfuerzos. Entonces, por ejemplo, si estamos en la cara 1, ¿ok? Ahí la tenemos en rojo. ¿Qué ángulo debemos girar en el círculo de Moore para llegar hasta sigma 2? Por ejemplo, en ese triángulo rectángulo, la vertical son 30 megapascales y la horizontal serían 25. Entonces, el ángulo que esa línea roja está formando con la línea verde, ¿cuánto sería? Entonces, por ejemplo, a mí me dio 50.2 grados. ¿Ok? Ahora, en nuestro círculo de Moore, nosotros tenemos que girar la cara 1 en el sentido contrario a las manecillas de reloj, 25.1 grados. ¿Ok? Entonces, vamos a dibujarlo aquí un momento. La cara 1 corresponde a esta cara, la cara 2 corresponde a la cara que tenemos el esfuerzo de tensión de 50 megapascales. Entonces, para los esfuerzos principales, la cara 1 debe girar 25 grados. ¿Okay? Entonces aquí y en esa cara tenemos el esfuerzo sigma 2. Mientras que sigma 1 está siendo aplicado en la cara 2'. ¿Ok? Este es 1', 2'. ¿Ok? Ese es el caso para los esfuerzos principales. Para los esfuerzos cortantes, por ejemplo, el esfuerzo cortante máximo, voy a dibujarlo aquí en naranja. Necesitamos saber cuál es el ángulo que se forma entre esa línea naranja con la línea verde. ¿Okay?
En este caso vienen siendo, vamos a ver cuánto nos da. Debe ser 90 menos 50.2. $39.8. ¿Ok? Eso quiere decir que desde la cara 2 hasta esta cara 2', debemos girar en el sentido de las manecillas del reloj 19.9 grados. Voy a igualarla acá. Ok. Ok. Aquí tenemos el cortante máximo. Y los esfuerzos normales en cada cara van a ser igual al esfuerzo promedio. ¿Ok? Que corresponde a los 25 megapascales. Este sería el caso para las orientaciones del esfuerzo cortante. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas que tengan? Profe, esos 19.2, el ángulo ese es respecto a la horizontal o respecto a la vertical. Mira que aquí partimos desde el punto, desde la cara 2, ¿cierto? O sea, ese ángulo de 39.8 es entre la línea naranja, ¿se lo alcanzas a ver? Entre la naranja y la verde. Y la verde, correcto. La verde, ahí tenemos la cara 2. ¿Qué quiere decir? Que en el círculo de Moore debemos girar desde el punto 2 al punto 2', 39 grados en el sentido de las manecillas del reloj. Eso quiere decir que en nuestro cubo, la cara 2, mira dónde está la cara 2, debe rotar en el sentido de las manecillas del reloj 19.2 grados. Entonces mire que ahí está medida con respecto a la vertical, porque usamos el punto 2 para llegar a esa cara donde hay cortante máximo. Dale, profe, gracias. Ok. Entonces, por ejemplo, ahí tendríamos ese caso como quedaría. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas que tengan? Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a dejar a la clase de hoy hasta aquí. Traten de hacer más problemas, ejercicios. Si tienen dudas, preguntas, me la envían al correo y ahí vemos cómo hacemos. ¿Ok? Profe, las notas del parcial ya las subió. Nada, no he tenido tiempo. Es que tenía pensado entregar ya mi tesis hoy y no he terminado, entonces estoy un poco ocupado, pero dale. Al fin de semana lo reviso.
Bueno, entonces, no hay dudas, preguntas. Nos vemos en la próxima clase.